Bueno, después me envías la asistencia, ¿ya? Bien, entonces hoy día vamos a hacer en esta primera parte, ya vamos a entrar al estudio de las neoplasias hematológicas, en la que están involucradas los problemas mieloproliferativos crónicos por un lado, en la que está policitemia vera, está cromocitosis esencial, leucemia mieloide crónica y mielofibrosis, ¿no? Y también están para las leucemias agudas, linfomas y mielomas. Entonces, esta primera parte vamos a tocar los problemas mieloproliferativos crónicos. Se conocen habitualmente en la clínica como síndromes mieloproliferativos crónicos, ¿no? Y característicamente son desórdenes neoplásicos primarios, ¿no? Del stem cell. Y la característica también importante es de que son de evolución larga. Algunas necesitan 2, 3 años ya con los problemas de la enfermedad, pero no se manifiesta mayormente porque lleva una calidad de vida bastante tranquila, ¿no? Ya cuando estén en estadios mucho mayores, recién se van complicando. Entonces esto hace de que progresivamente se vaya produciendo una superproducción de células sanguíneas, ¿no? Y miren, la otra cosa que también es importante destacar en este caso es de que son las células sanguíneas ya bien diferenciadas. O sea que aquí, dependiendo del tipo de enfermedad, vamos a encontrar o bien leucocitosis masiva, vamos a que son leucocitos ya maduros, o la serie ericocitos también, maduros, totalmente maduros, solamente que en cantidades pasan de 600, 800, 1 millón, ¿no? En el caso de megacariocitos también, plaquetas por encima de 1 millón. Entonces, y todas son células de tipo maduras, solamente que están exacerbados en su producción. Obviamente, en estas condiciones van a infiltrar los órganos hematopoyéticos principales, ¿no? Va a asumir la ósea fundamentalmente, por lo cual se va a caracterizar por aumento de células en gran cantidad y por otro lado va a haber crecimiento del vaso, ¿no? O esplenomegalia. ¿Cuáles son estas enfermedades mieloproliferativas crónicas? Son 4, conocidas internacionalmente. La primera es la policitemia vera, también conocida como policitemia rubra o policitemia primaria. Mire, como estamos observando, en 3 de estas entidades está notablemente comprometido el gen JAK2 en policitemia vera, en cromocitosis esencial y en la metaplasia mieloide agnogénica, ¿no? Con mielofibrosis. Y en una de ellas, en caso de leucemia mieloide crónica, están comprometidos el gen ABL-BCR. En porcentajes importantes, mira, 95%. En caso de policitemia vera, también 95% del JAK2, ¿no? La mutación JAK2. En cromocitosis esencial, un 65%. Y en mielofibrosis, un 50%. Entonces vamos a empezar a estudiar cada una de ellas, un resumen relativamente rápido para que se pueda entender. Ya dijimos entonces, empezaremos con la policitemia vera, conocida como eritrocitosis primaria, policitemia rubra. ¿Qué es? Miren, como ya dijimos, es una proliferación neoplásica clonal causada por una mutación del gen JAK2. Ese gen JAK2, al mutarse, se transforma en el JAK2 B617F, ¿no? O sea, hay un recambio de valina por fenilalanina, y ese es el JAK2
que hace de que la médula ósea empiece a proliferar excesivamente las células hematopoyéticas ya maduras, o sea, los glóbulos rojos. También puede comprometer la serie leucocitaria o plaquetaria, ¿no? O sea, por eso que en la policitemia podemos encontrar fundamentalmente aumento de glóbulos rojos, por encima del 18% de hemoglobina, o el hematocrito pues, va a estar en 52-53%, ¿no? Pero aparte de eso podemos encontrar leucocitosis y también trombocitosis, o sea, una panmielosis. Pero no es una condición esencial. Lo que sí tiene que haber sí o sí aumento de glóbulos rojos. Entonces ya dijimos, esa mutación va a llevar a una actividad sostenida, lógicamente, de la enzima, ¿no? Ya quinasa, y eso va a producir excesiva cantidad de glóbulos rojos. Es una enfermedad poco común, es una enfermedad también hay que decirlo, de que es adquirida, no es hereditaria, y la incidencia mayor está entre los 50 y 60 años de edad, y encontrándose con porcentajes menores al 10% en gente mucho más joven. Miren, ¿cómo se encuentra una paciente o un paciente con policitemia vera? Los síntomas son bastante inespecíficos, pero hay que tener en cuenta que una paciente de pronto tenga una cefalea, puede tener este rash cutáneo, puede tener este tinnitus. Y cuando se hace el examen físico, lo que más remarca es la coloración de las conjuntivas, que está bastante marcada, muy congestiva. Fíjense también esas uñas que son medio violáceas, de sobrecarga de hemoglobina, y los labios, ¿no? Los labios que también se ponen medios violáceos, son características típicas. Y el paciente puede venir pues con historia de dolor de cabeza o alguna veces desmayo o signo de trombosis también, ¿no? Miren, lo que se ha encontrado comprometido es la deleción de cromosoma 20, en este caso que este es un cromosoma 20 normal, con los brazos largos. Y en este caso, mira, uno de los brazos está mutado, hay una deleción. Y eso se encuentra en un 50% de pacientes. Pero por supuesto, en los últimos años ya el marcador más directo es el JAK2, por eso se tiene que investigar el JAK2. Entonces, la sintomatología que el paciente va a tener fundamentalmente es de una enfermedad vascular oclusiva, ¿no? Trastornos isquémicos transitorios, dedos isquémicos, ¿no? Por la hipervolemia podemos encontrar dolor de cabeza, vértigos, desvanecimientos, ¿no? Y el aumento de hipertensión arterial, visión borrosa, todos esos síntomas. Por la hiperviscosidad que también se presenta en ellos, podemos tener también trombosis venosa profunda, angor pectoris o angina de pecho, ¿no? Claudicación intermitente. También pueden ir paradójicamente con signos de sangrado, epistaxis, hemorragia digestiva alta, ¿no? Y diplopía. Entonces, aparte de esos síntomas que estamos observando, esos signos, también corroboramos nuestra sospecha cuando tenemos un hematocrito mayor de 53% si fuera varón o mayor de 48% si fuera mujer, ¿no? Con eso se alcanza mucho más nuestra posibilidad diagnóstica y tendremos que solicitar, como le digo, el JAK2. El examen físico ya repetiremos, plétora facial, o sea, sensación de llanura en la cara, hígado o vaso, especialmente el vaso grande, más del 80%. Hepatomegalia puede haber también, hipervolemia y con ingurgitación de los vasos de la retina. O sea, cuando se hace un fondo de ojo, se encuentra que estos vasos de la retina
También se le conoce en semiología como una vasculatura en salchicha, ¿no? Bien congestiva. Todos estos síntomas van a disminuir considerablemente cuando sometemos al paciente a una sangría roja, ¿no? Lo que equivale a extraerle un promedio de 350 a 450 centímetros de sangre. Con eso disminuye notablemente las características y las complicaciones que pueden haber, ¿no? Sobre todo de la trombosis venosa. En el laboratorio, hematocritos por encima del 51%, o mujeres por encima del 48%. Podemos encontrar también, como dijimos, leucocitos moderadamente aumentados, plaquetas también moderadamente aumentadas, ¿no? En la mina periférica, policomatófilos ortocromáticos, ¿no? Por eritropoiesis ineficaz, podemos encontrar aumento de basófilos en pequeñas cantidades y la adhesividad y agregabilidad plaquetaria alteradas. Saturación de oxígeno. Eso es importantísimo. Tiene que estar necesariamente con más del 92% de saturación. Porque si estuviera, ¿no? Si estuviera, por ejemplo, con menos del 92%, pongamos 90% de saturación, entonces ya estaríamos pensando más bien en una policitemia secundaria, ¿no? Secundaria a algún problema que esté causando disminución de la oxigenación, ¿no? Como paciente asmático, fibrosis pulmonar y otras entidades. Entonces, en este caso, necesariamente tienen que tomar ustedes la saturación y tiene que estar por encima de 92 para que sea un criterio más de policitemia vera. La vitamina B12 va a estar normal o aumentada y cuando hacemos una médula ósea, lógicamente vamos a encontrar hiperplasia, ¿no? Como señal de que está produciendo gran cantidad de elementos sanguíneos. Con una biopsia también, claramente con una familiarosis. Y repito, mutación del gen JAK2 se ha convertido en una prueba fundamental para corroborar, porque es un marcador específico en estos casos de las mieloproliferativas, ¿no? Y para el caso de la policitemia, hasta el 95% de pacientes tienen la positividad. Bueno, hay un poquito que se me ha movido la imagen, pero lo que estamos viendo es, esta parte es un hueso esclerosado, ¿no? Un hueso esclerosado y esto es la médula ósea propiamente, a menor aumento, gran cantidad de células madre de la serie roja, megacariocítica y serie mieloide, ¿no? Aquí en aumento, o sea que están viendo que están llenos de células, ¿no? Casi no hay signos de grasa medular en este caso. Entonces se requiere un estudio de biopsia de hueso. Criterios diagnósticos, ahí están. Actualmente están cambiando algunas, pero lo que vamos a... Hay criterios diagnósticos de la categoría A y categoría B. En categoría A está el A1, que es la masa globular total, que era un examen excelente, es examen excelente. Solamente que para ponerlo en práctica se requiere utilizar sustancias radioactivas. Y por eso que se han detectado en algunos casos de esas sustancias radioactivas pueden causar problemas secundarios, ¿no? Asociados a neoplasias. Entonces, esta prueba prácticamente ya está en desuso. Pero es una de las pruebas más importantes porque al final lo que estamos midiendo es la masa globular total, ¿no? Pero bueno, simplemente para conocimiento total. Como decíamos también, en el A2 está la saturación de oxígeno, siempre va a ser 92% o más. Encontraremos también el vaso crecido y la alteración citogenética y ósea con
de lesión del cromosoma 20 y el JAK2 presente. Serían las 4. Criterios de categoría B, plaquetas más de 500.000, neutrófilos más de 10.000, eritropoyetina normal o disminuida, es importante, normal o disminuida. Vitamina B12 mayor de 900. Entonces el diagnóstico se puede hacer, miren, con A1 más A2 o A3. Repito, A1 actualmente ya está en desuso, entonces A2 más A3. Saturación de oxígeno con esplenomegalia y A4, mira, A4 solamente, o sea, por el solo hecho de ser único, el problema citogenético, si tienen glóbulos rojos por encima de 18% de hemoglobina y un JAK2 presente, el diagnóstico está hecho. O también podemos tomar dos condiciones de la categoría A y dos condiciones de la categoría B. Igualmente, el diagnóstico está. Pero como verán, lo que se destaca siempre es el gen JAK2. El diagnóstico diferencial en estos casos, con todas las poliglobulias, ¿no? En este caso las secundarias, la poliglobulia secundaria, que puede estar asociado primero a aumento de eritropoyetina, ¿no? Por estímulo hipóxico o no hipóxico. O sea, cuando la saturación está debajo de 92, hay una gran hipoxia y eso produce pues estimulación de la médula ósea, ¿no? Con aumento de CO2 y aumento también de glóbulos rojos. En esos casos hay que tratar de buscar si el paciente tiene EPOC, enfermedad de altura, también la obesidad es otro dato importante, o la obesidad que también se le conoce como enfermedad de Pickwick. Y los no hipóxicos, hipernefromas, o sea, tumores de riñones suprarrenales y el angioblastoma cerebeloso. Lo que hacen es aumentar la eritropoyetina y eso hace de que se estimule la médula para poder generar mayor cantidad de glóbulos rojos. Y en las pseudopoliglobulias, el estrés es importantísimo, también considerado como una policitemia llamada la policitemia espuria. Los rasgos talasémicos también algunas veces van con aumento de glóbulos rojos. Otra condición conocida es la deshidratación severa, ¿no? Entonces, como las quemaduras, diarreas, lo que se produce es gran pérdida de líquidos y lógicamente también se produce una falsa poliglobulia, ¿no? Entonces, hecho el diagnóstico, necesitamos el tratamiento. El tratamiento ha mejorado notablemente desde que se utiliza la hidroxiurea, que es la hidroxicarbamida, ¿no? Que actúa directamente a nivel de este gen, bloqueando la producción de glóbulos rojos principalmente, ¿no? Y se da un hidroxiurea a razón de 2 a 3 gramos por día, es solamente vía oral, o sea, 2 pastillas cada 6 horas, y se da hasta mejorar la cantidad de glóbulos rojos. Supongamos que empecemos con 20 gramos de hemoglobina, entonces en un promedio de unas 4 a 6 semanas, ya la hemoglobina debe estar en un rango de 17, 16, ¿no? Entrando casi a la normalidad. Y en ese momento se baja la dosis de hidroxiurea y habrá un momento en que tengamos que suspender para que no se vaya hemoglobina por debajo de lo normal, ¿no? Pero es la forma como se va manejando en forma monitorizada. El Luz Fertida está en estudio actual
también actúa a nivel del bloqueo del JAK2. Probablemente más adelante saquen ya información más establecida clínicamente. Con respecto a la radioterapia, igualmente, anteriormente la radioterapia era bastante efectiva, pero se utilizaba el fósforo radioactivo 32, ¿no? Y también están sacando de la terapia desde que ya hidroxiurea ha reemplazado como quimioterapia complementaria. Entonces, el tratamiento de elección para policitemia vera es la hidroxiurea o hidroxicarbamida, es lo mismo. Ahora, la sangría roja es un procedimiento importantísimo, ¿no? Porque si estamos con una hipervolemia necesitamos normalizarlo y la única manera es hacer una sangría roja, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Tratando de sacar un promedio de 350 centímetros 2 veces por semana hasta llegar a una hemoglobina de un promedio de 16. Y por supuesto, paralelamente ya estamos empezando con la quimioterapia, ¿no? Entonces, en estas condiciones, el tiempo de sobrevida que anteriormente era hasta 2 años promedio, ¿no? Con este tratamiento nuevo se lleva por encima de los 15 años con buena calidad de vida. Y bueno, pues es de alguna manera una gran posibilidad para estos pacientes y relativamente a un costo bastante accesible. Ya, esa es la policitemia vera. No sé si tienen alguna pregunta. Bien, si no hay alguna pregunta, entonces vamos a pasar a la segunda entidad nosológica, que es la trombocitosis esencial, o sea, aumento de plaquetas. Trombocitosis esencial, como dijimos, también está asociado a la alteración del gen JAK2, ¿no? Pero en este caso hay un 65% de pacientes. Entonces, repito, también es enfermedad mieloproliferativa crónica, ¿no? Con todas las características establecidas. En este caso compromete la serie megacariocitia. Y esto va a llevar pues a una gran producción de plaquetas implicado en gen mutado, ¿no? El JAK2. Entonces, en la clínica algunas veces se puede confundir con la policitemia, clínicamente, ¿no? Edad de presentación también, algunos son asintomáticos y ocasionalmente podemos encontrar plaquetas elevadas, ¿no? Ya sea en un examen común de rutina o un examen de chequeo, de pronto salen plaquetas 600, 700.000 plaquetas, ¿no? Entonces, pueden ser los primeros indicios de la enfermedad. O algunos vienen con cuadros de trombosis. En este caso particular también es importante tener en cuenta de que los pacientes vienen con una lesión típica en los miembros inferiores, ¿no? Que se llama la eritromelalgia. O sea, es una lesión ah, de tipo angiomatosa, pero que duele, con dolor intenso, que se debe a un grado de isquemia digital, ¿no? O sea, de los dedos. Más adelante vamos a ver la imagen, pero eso es típico, que generalmente se presenta en el borde externo de los pies, pero también algunas veces se puede presentar en miembros superiores. Ya, entonces, esta enfermedad, el 50% de pacientes pueden cursar con trombosis, ya sea trombosis venosa profunda, como embolia pulmonar o algunos microinfartos cerebrales. De ahí la importancia de hacer un buen diagnóstico
igualito que en el caso de la policitemia vera, ¿no? Porque cuando se complican, algunas veces ya son casos irreversibles. Igualmente aquí vamos a encontrar esplenomegalia, o sea, vaso crecido, y también en menor grado la hepatomegalia. Criterios diagnósticos, principalmente será algún paciente de mayor edad, con recuento en plaquetas promedio de mayor de 600.000 plaquetas, ¿no? Y una médula ósea con una marcada hiperplasia megacariocítica. Obviamente, ya dijimos, en este caso no va a haber cromosoma Filadelfia, porque Filadelfia es exclusiva de leucemia mieloide crónica, ¿no? Es exclusiva de un 98% de leucemia mieloide crónica. En este caso, vamos a tener la presencia del gen JAK2 hasta en un 65% de pacientes. Y otra condición importante es que debemos excluir cualquier enfermedad coadyuvante, ¿no? Asociada a aumento de plaquetas. Porque algunas veces las plaquetas aumentan, por ejemplo, cuando han estudiado anemia ferropénica, por una cuestión reactiva, las plaquetas están aumentadas, ¿no? Hay anemia, baja de fierro, pero también de pronto encuentran 700.000 plaquetas, que es una condición netamente reactiva, ¿no? Porque cuando dan tratamiento con fierro, se normaliza. O algunos tumores que pueden estar produciendo este, también enzimas que van a estimular a los megacariocitos que también pueden estar presentes. Fíjense, ahí está la eritromelalgia, ¿no? Es una isquemia digital. Obviamente esto se presenta con un dolor intenso. Los pacientes confunden y algunas veces se confunden con lesiones óseas, ¿no? Pero es netamente vascular. Es prácticamente trombosis en esta zona, ¿no? Digital de tipo arterial, ¿no? Intenso. Esa es la eritromelalgia y eso es un dato importantísimo para hacer el diagnóstico de trombocitosis esencial. En el laboratorio podemos encontrar anemia leve o moderada o severa, plaquetas siempre por encima de 600.000, con agregación plaquetaria normal y una médula ósea con gran hiperplasia megacariocítica. Cromosoma Filadelfia, por supuesto que va a estar negativo, y la mutación de gen JAK2 va a estar presente hasta en 50% de pacientes. De la médula ósea, todas estas células grandes son megacariocitos, mira, megacariocitos. En un solo campo acá hay como 5, como 7 megacariocitos, pero los más pequeños, ¿no? Megacariocitos enanos. Pero aquí están produciendo gran cantidad de plaquetas cada uno de las células. Nuevamente, lo blanco es grasa, ¿no? Grasa medular. Todos los demás son células hematopoyéticas y los megacariocitos son estas células más grandes, rosaditas. Y hecho hecho el diagnóstico, el tratamiento es muy parecido al caso de la policitemia vera. Miren, pacientes que llegan con plaquetas por encima de 1 millón. En esos casos, utilizar de inmediato hidroxiurea, ¿no? A la misma dosis que policitemia vera, de 2 a 3 gramos bioral hasta bajar plaquetas a debajo de 500.000, ¿no? Y si la cosa estamos en emergencia con algún problema de trombosis,
tendremos que recurrir a la plasmaféresis, ¿no? Sacar una buena cantidad de plasma sanguíneo y de ahí sacar una cantidad de megacariocitos, plaquetas. El pronóstico igualmente, ¿no? Ha mejorado bastante, que puede llegar hasta los 15 años de sobrevida, sobre todo con buena calidad de vida. Esas son las dos entidades. Faltaría la leucemia mieloide crónica y la mielofibrosis. Vamos a ver en esta otra. ¿Estamos en pantalla? Sí. Sí, doctor. A ver, entonces la tercera entidad mieloproliferativa es la leucemia mieloide crónica. Como fuimos adelantando, aquí está involucrado el gen ABL-BCR, ¿no? Aquí no hay JAK2 alterado. Entonces, leucemia mieloide crónica va a ser una enfermedad mieloproliferativa de evolución lenta, crónica, ¿no? Que se caracteriza por una proliferación de la serie mieloide, principalmente glóbulos blancos ya maduros, ¿no? Estamos hablando de granulocitos, abastonados segmentados. Y obviamente van a salir también, aparte de abastonados segmentados, algunas células inmaduras, pero netamente en fase ya de maduración, como los mielocitos o metamielocitos, ¿no? En pequeña cantidad, pero fundamentalmente aumentados los granulocitos. Entonces, como hay un aumento incontrolado de leucocitos en este caso, van a empezar a infiltrar la médula ósea y el vaso y el hígado, principalmente médula ósea y vaso. Por eso las características de la enfermedad que vamos a ver, fundamentalmente el vaso en este caso es gigante. Entonces, evidentemente lo que se detecta es de que hay una alteración clonal, ¿no? Del stem cell con intercambio de material genético a nivel de la BLBCR, que es la translocación 922, ¿no? Que se conoce como cromosoma Filadelfia, pero actualmente ya está establecido que es un intercambio genético entre ABL y BCR. Y esto va a ser el marcador para la leucemia mieloide crónica hasta un 95% de pacientes. Entonces, la etiopatogenia, miren, es multifactorial, asociada a presencia de radiaciones, sustancias químicas, en algunos casos puede haber el factor herencia, ¿no? En radiaciones, exposición a excesiva dosis de radiaciones ionizantes, ¿no? Caso de Hiroshima, Nagasaki, es conocido de que después de la explosión de la bomba hubieron alta incidencia de problemas de leucemias mieloides en general, ¿no? Pero también la de mieloide crónica. Y también en gente que trabaja con radiaciones, ¿no? En rayos X. Por eso que los médicos y los tecnólogos y personal algunas veces ya están normados por ley de que deben descansar cada 6 meses, ¿no? O sea, alejarse de las radiaciones. Y tienen un marcador, pues, ¿no? Cuando pasan de un marcador que ellos tienen, el marcador RADS, entonces ya les dan permiso para que puedan alejarse de estas radiaciones.
También están involucradas las sustancias químicas, ¿no? Con exposición a ciertos solventes orgánicos, sobre todo el benzol, el fertilizantes y la herencia, ¿no? Aunque no hay mucha evidencia, pero se han encontrado algunos casos asociados. Miren, eso es lo que tal vez les caiga como una mejor interpretación o expresión de una enfermedad con una leucemia mieloide crónica, vaso gigante. Ese vaso que está remarcado ahí, ¿no? Que normalmente ustedes saben que el vaso muchas veces en la exploración física no se puede palpar porque ahí está, acá está la costilla, con la vista se palpa el reborde costal nada más y no se puede palpar el resto del vaso, ¿no? En este caso, mire, este vaso ha sido infiltrado y está abordando prácticamente por debajo de la línea umbilical. Y este vaso por lo menos tiene pues 20 a 30 centímetros de tamaño. Por eso se considera como una condición típica en leucemia mieloide crónica junto con la presencia de leucocitosis masiva en sangre periférica. Generalmente van a encontrar leucocitos más de 100.000 y un vaso grande. Literalmente el diagnóstico de leucemia mieloide crónica está hecho. Se puede confirmar con un cromosoma Filadelfia, ¿no? Tratando de buscar a BLBCR y con eso se corrobora definitivamente. Clínica. ¿Cómo se presenta en estos pacientes? Miren, los signos y síntomas van a ser inespecíficos. Malestar, pérdida de peso, intolerancia para realizar ejercicio físico, ¿no? Que pueden encontrar en diferentes condiciones. Dolorabilidad en el flanco izquierdo. Es obvio por lo que estamos viendo ese vaso crecido, ¿no? Va a haber dolor a la palpación o cuando uno toma alimentos también. Toda esa zona va a estar totalmente afectada. Y cuando tratan de buscar el vaso, muchas veces no pueden identificarlo porque ustedes van palpando y no encuentran el borde, porque el borde está en exceso, en el extremo muy opuesto, ¿no? Pero ya van palpando que el abdomen está un poco duro. Por eso que ya se considera como una esplenomegalia gigante cuando hay un vaso más de 10 centímetros. En este caso, me parece que estaba por encima de 15 o 20 centímetros. La otra cosa que tienen que saber en leucemia mieloide crónica es cómo es el curso clínico. Hay tres fases, ¿no? Fase crónica, que va a durar 2 a 3 años, o que dura, bueno, en caso de que no hubiera tratamiento, ¿no? O sea, como evolución natural, una fase crónica que dura 2 a 3 años, una fase acelerada que puede durar un promedio de 6 meses y una fase de transformación blástica hacia una leucemia aguda que va a durar 6 meses más, ¿no? Estamos hablando de un promedio de 3 años, 3 años y medio máximo en el supuesto caso de que no hubiera tratamiento, o sea, sigue una evolución natural. Y en la evolución natural, lo que tienen que también saber es de que la leucemia mieloide crónica, el 100% de pacientes va a pasar necesariamente sí o sí a leucemia aguda, ya sea en su forma mieloide o linfoide, el 100%. Más adelante vamos a ver, solo que actualmente tenemos un arsenal terapéutico en la quimioterapia que hacen de que este curso clínico que se trate de alterar de alguna manera en pro del paciente, ¿no?
Por ejemplo, la fase crónica, en vez de estar en 2 a 3 años, se están consiguiendo, digamos, periodos mucho mayores, como entre 10 12 años, ¿no? Que ya es un logro importante. Y algunas veces hasta 15 años. Entonces, eso es un logro importante porque en ese periodo inclusive se puede conseguir una calidad de vida bastante mejorada. Porque cuando llegan ya a la etapa acelerada y luego pasan a la transformación blástica, mejor dicho, cuando ya pasan a la etapa de leucemia aguda, es de las leucemias más refractarias que puede haber, con un pésimo pronóstico de sobrevida y que va a durar un promedio de 6 meses con o sin quimioterapia promedio. Entonces, miren, la fase crónica, hemos ido adelantando ya, ¿no? Es un estado clínico estable que va a durar un periodo de 2 a 3 años y el 30% de pacientes al momento del diagnóstico van a ser asintomáticos, sin ningún problema y solamente pueden hacerse un hemograma y de pronto por alguna razón le dicen usted tiene 120.000 leucocitos y por ahí se empieza a hacer todo el estudio, ¿no? Y ya se detecta. Pero después ya aparecen los signos inespecíficos, ¿no? Como la duración nocturna, cansancio, sensación de plenitud porque ese vaso está crecido, la palidez discreta por la anemia y el hallazgo más constante va a ser el crecimiento del vaso, que va a ser gigante, y la leucocitosis masiva. Y otro dato importante también, la fosfatasa alcalina granulocítica va a estar disminuida. Ya cuando pasa la fase acelerada, mira, hay cambios clínicos hematológicos. El malestar general de pronto empieza a exacerbarse, el paciente más agotado, el peso empieza a disminuir mucho más. Puede presentarse fiebre de origen desconocido, ¿no? Aparentemente sin foco infeccioso, pero hay fiebre. Y los dolores óseos con hipercalcemia, ¿no? Hay alteraciones ya que se están bordeando casi con la sintomatología de una leucemia aguda, ¿no? Con trastornos metabólicos, ¿no? Como hipercalcemia, aumentan la fosfatasa ácida granulocítica y la vasofilia también. Pueden aumentarse digamos, los signos de la anemia y las plaquetas bajas. Y en esta fase acelerada encontramos blastos, pero siempre menos del 20% en sangre periférica. Entonces, como verán, ya no son signos más marcados, pero también hematológicamente empiezan a aparecer elementos inmaduros que nos están dando el aviso de que ya se está produciendo o ya se está yendo a una etapa aguda. Ahí está, la crisis blástica se llama, esta etapa aguda. Es una transformación hacia una leucemia mieloblástica o linfoblástica. Aquí ya vamos a encontrar blastos más del 20% en sangre periférica y también en médula ósea, y van a ser refractarias, como dijimos, a cualquier tipo de quimioterapia. Sobrevida de 4 a 6 meses, de pésimo pronóstico. El diagnóstico, simplemente para remarcar, cuadro clínico con los síntomas que ya hemos visto, signos y síntomas. Siempre van a tratar de buscar el hígado. Si no es gigante, pero por lo menos va a estar crecido. Tendrán que apoyarse con una ecografía. Dato importante, leucocitosis. 50, 60.000, 70.000, 100.000, con facilidad 200.000, ¿no? Entonces, eso es un fuerte aviso. Y cuando hacen la diferencial en la lámina periférica, lo típico encuentran, como decía, granulocitos, o sea, bastonados, segmentados y presencia de mielocitos, metamielocitos, ¿no?
bastonados, segmentados, linfocitos bien bajos, ¿no? Linfopenia siempre. ¿Por qué? Porque hay aumento de la serie granulocítica, mieloide. Y ustedes van a pedir el estudio de cromosoma Filadelfia, que va a ser positivo, ¿no? 95%. En ABL y BCR presente. Y el JAK2, sí, como no tiene nada que hacer acá, va a salir negativo, obviamente. Tener en cuenta de que el cromosoma Filadelfia, repito, es estrictamente asociado a leucemia mieloide crónica. Excepcionalmente, ojo, pueden encontrar ustedes el cromosoma Filadelfia en leucemia mieloide aguda, o sea, una leucemia aguda con cromosoma Filadelfia presente, ¿no? Pero en un porcentaje mínimo, de 1 a 5%. Pero la característica fundamental es de la leucemia mieloide crónica. Esto para mostrarles, mira, cuál es cómo ven ustedes o cómo pueden estar. Si estuvieran ustedes fuera de Lima, donde pueden hacer un examen de laboratorio, lo único que harían es sacar en un tubo sangre, miren, y después mandarlo a centrifugar. Cuando ustedes hacen esa centrifugación, normalmente, ¿qué ven? La primera fase es una fase de glóbulos rojos, ¿no? Fase de glóbulos rojos. Y la segunda fase es plasma, pero ese es en un tubo, digamos, en un paciente normal. Entonces, en un paciente normal lo que se ve es fase de glóbulos rojos, e inmediatamente se ve el plasma encima, ¿verdad? Entre ambas lo que observan algunas veces es una línea bien fina, muy fina, que corresponde a los leucocitos, que hace que prácticamente es imperceptible cuando ustedes ven un tubo normal. Pero en este caso, mira que estamos observando, que esa fase que debería ser acá bien, bien finita y que no casi imperceptible, ¿no? Mira cómo está en este caso totalmente aumentado. Toda esta fase en blanco que están observando ustedes corresponde a los leucocitos. Entonces, mire, hay una leucocitosis masiva. Ya es un dato importante, pero cuando quieran sospechar y quieren ver si hay o no leucocitosis, se puede hacer esa práctica en laboratorio. El cromosoma alterado, ahí está, dijimos, hay una deleción del brazo largo del cromosoma 22 y se trasloca al cromosoma 9, ¿no? Acá mira, acá se está rompiendo este brazo largo del cromosoma 22 y lo están transfiriendo a este cromosoma 9, ¿eh? Está, mira, este pedacito. Entonces hay un intercambio genético de dos cromosomas y lo que llevan al oncogen ABL-BCR, que es típico e importante para hacer el diagnóstico de leucemia mieloide crónica. Tratamiento. Como decíamos inicialmente entonces, en tratamiento lógicamente tendremos que, si sabemos de que el paciente va a pasar en algún momento a leucemia aguda y que va a ser irreversible y de mal pronóstico, entonces nuestra preocupación debe ser enfocarnos estrictamente en la fase crónica y tratar de mejorar todo el periodo posible, este periodo de 2 a 3 años, ¿no? Entonces, actualmente tenemos la quimioterapia como de primera línea, es el imatinib o el dasatinib, ¿no? Son dos importantes, pero siempre se empieza con el imatinib. Es vía oral nada más, de 400 miligramos por día,
vía oral, ¿eh? Esto se da por periodos largos, tratando de bajar los leucocitos, por ejemplo, si estuviera en 200.000, empezamos a dar hidroxiurea en 4 o 6 semanas, un control de hemograma, y puede estar bajando a un promedio de 20, 30.000. En el momento en que lleguemos a un promedio de 10.000, que es ya casi la normalidad, ¿no?, de leucocitos, entonces suspendemos. Suspendemos porque nos podemos pasar al otro lado de una aplasia, ¿no? Entonces hay que monitorizar. Cuando hay resistencia después de muchos años a la quimioterapia con imatinib, está saliendo un nuevo producto que es el dasatinib, del mismo grupo, pero tiene mayor actividad. Anteriormente usábamos la hidroxiurea, que también es un quimioterápico importante, pero repito, por sus complicaciones tóxicas, se está utilizando excepcionalmente en caso de que no hubiera posibilidad económica, sobre todo, ¿no?, de adquirir el imatinib. La diferencia está en costos, por supuesto, ¿ya? Pero en general, terapia primera línea, imatinib o dasatinib. Esa sería la respuesta en caso de que hubiera preguntas de examen. Hidroxiurea también se utiliza en leucemia amiloide crónica, pero en segunda línea. Y el trasplante de médula ósea, ¿no?, cuando sea necesario, pero con imatinib cada vez se está utilizando menos el trasplante. Cuando ya el paciente llega, bueno, el comentario en todo caso, en este caso, antes de ir a la otra fase, en esta etapa crónica, entonces el objetivo es tratar de pasar por lo menos 10 o 15 años de sobrevida con buena calidad de vida. Cuando por alguna razón se produce la resistencia a quimioterapia, ya pasa a una etapa aguda, ¿no? En ese caso se utiliza la misma quimioterapia de leucemia mieloide aguda o linfoide aguda con el mismo esquema, pero repito, con pobre respuesta al tratamiento. El pronóstico siempre va a ser malo, con un periodo cortísimo de sobrevida. Hasta ahí la leucemia mieloide crónica. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Seguimos? ¿Sí? Sí, doctor. ¿Preguntas? No. Seguimos entonces. Y la cuarta entidad mieloproliferativa crónica es la mielofibrosis con metaplasia mieloide, que también es una enfermedad neoplásica asociada a la mutación del JAK2. Y en este caso hay un sobrecrecimiento o sobreproducción exagerada de fibroblastos, ¿no?, en este caso. Y es que en este caso el factor estimulante de crecimiento de megacarocitos estimula a las células y van a producir gran cantidad de fibroblastos, ¿no? Y esto va a hacer de que la médula ósea sea pues fibrótica, endurecida, en muchas ocasiones como forma de osteoesclerosis, ¿no? Aquí es importante tener en cuenta de que existe hematopoiesis extramedular, ¿no?, desde el vaso del hígado o de ganglios. Y por eso que una de las células en lámina periférica es las células en lágrimas, ¿no?, se llama. Vamos a verlo más adelante. Y el cuadro clínico va a depender, lógicamente,
del estadio de enfermedad, ¿no? En estadios iniciales son totalmente asintomáticos, con malestar, debilidad, pérdida de peso, ¿no? Dolor abdominal difuso en el flanco izquierdo, justamente porque también vamos a encontrar crecimiento del vaso. ¿Ya? O sea que el crecimiento del vaso en leucemia mieloide crónica es gigante. En la mielofibrosis también es un poco menor, tan igual como en el caso de la policitemia vera. Y ocasionalmente puede estar asociado a hemorragias o dolores óseos, ¿no? Cuando pedimos exámenes de laboratorio, vamos a encontrar principalmente una anemia de diferente magnitud, pero sí vamos a encontrar también leucocitosis mayor de 50.000, ¿no? Que es bastante, casi en más del 50% de pacientes, 50 o 60.000 leucocitos. Y si la enfermedad está muy avanzada, puede estar a la inversa en una leucopenia. Aquí miren, en lámina periférica es clave. Si en lámina periférica ustedes le muestran células en lágrima, el diagnóstico directo sería mielofibrosis, ¿no? Entonces, es un dato importante para el diagnóstico. La biopsia de hueso es también importante hacer en este caso y vamos a encontrar signos de fibrosis esclerosante de hueso. Va a estar alterada la arquitectura, la fosfatasa alcalina leucocitaria aumentada, ¿no? En cambio, dijimos, en la leucemia mieloide crónica, la fosfatasa alcalina leucocitaria está disminuida. Cromosoma Filadelfia negativo y el gen JAK2 positivo hasta en un 50% de pacientes. Entonces, como están viendo, en estas tres entidades asociadas al JAK2, siempre va a haber crecimiento de vaso o de hígado, leucocitosis, trombocitosis o aumento de fibroblastos en este caso, ¿no? Y en los tres casos también va a estar presente el gen JAK2 mutado en porcentajes distintos, ¿no? Miren, ahí están las células en lágrima, que también se le conoce como dacriocitos, célula en lágrima. Varias, ¿no? Acá hay otra también. Son típicas, ¿no? De una metaplasia mieloide. Eso más los hallazgos clínicos que ya hemos establecido y con aumento de fibroblastos, el diagnóstico de mielofibrosis está hecho, ¿no? Por supuesto, con JAK2 positivo, está un 50%. Ahí están, miren la médula ósea en este caso. Zona roja es el hueso que está totalmente esclerosada. Y la hiperplasia, gran cantidad de fibroblastos, mira. Hay disminución de la serie hematopoyética, pero más bien hay gran aumento de fibroblastos. Gran cantidad de fibroblastos. Y es un estadio muy avanzado, ¿no? La mielofibrosis. En tratamiento, miren, tanto como la policitemia o la eritroblastoma o el aumento de glóbulos rojos, en este caso también se utiliza la hidroxiurea, exactamente con las mismas dosis, de 2 a 3 gramos por día, vía oral, con el cual se disminuye el tamaño del hígado, también la cantidad de leucocitosis. La última. Sí, pues la última de las 4 entidades que hemos estudiado de las enfermedades mieloproliferativas crónicas. Ustedes mañana o el lunes posiblemente ya empiecen a estudiar leucemias agudas.
Entonces acá lo que les tengo es una revisión rápida de leucemia linfática crónica, ¿no? Entonces, haríamos tal vez 5 minutos de break para tomar una media hora final para hacer leucemia linfática crónica, o prefieren continuar de una vez. ¿Podríamos continuar, doctor, por favor? ¿Ya están de acuerdo todos? Sí, doctor. Sí, doctor, está bien. Listo. Sí, doctor. Bien, entonces vamos a poner esta leucemia. Esta que ya no es, por supuesto, ya no está dentro del grupo de las síndromes proliferativos crónicos, ¿no? No es una leucemia linfática crónica. La leucemia linfocítica crónica. Para ilustrarles, mira, cómo es que un paciente se sospecha, ¿no? Es una enfermedad también por ser crónica, es de una evolución larvada, crónica, ¿no? Que muchas veces el paciente lo tiene y no se da cuenta. Como en este caso, mira, un paciente varón de 73 años de edad que va al laboratorio para sus exámenes preoperatorios, ¿no? Con una colicitis crónica, asintomático totalmente al margen de sus cólicos abdominales, y de pronto le encuentran 53.000 leucocitos, plaquetas normales, hemoglobina normal, abastonados 2, segmentados 15 y 87% de linfocitos totalmente maduros. Esto que estamos viendo acá, ¿no? En linfocitos maduros, totalmente. O sea, no son blastos ni otro tipo de células, son linfocitos maduros. Morfológicamente, por supuesto, ¿no? Porque ahí en la lámina se ve la morfología, es típico de un linfocito. Pero supuestamente ya son linfocitos que están tomados cromosómicamente, ¿no? Con alteraciones cromosómicas. Pero a la morfología se ve como linfocitos totalmente maduros, ¿no? Y se encuentran microadenopatías cervicales, nada más. En ese caso, inclusive, aquí podemos plantear alguna posibilidad de un linfoma, ¿no? Por las adenopatías. Pero lo que llama la atención es el aumento de leucocitos a predominio de linfocitos y aparentemente maduros. Y es así como se presentan estas leucemias linfocíticas, en este caso crónico, ¿no? Entonces, esto es una enfermedad maligna monoclonal, ¿no? Proliferativa de las células del estirpe linfoide que afectan a los linfocitos B. Ojo, que pueden ser entonces leucemia linfática crónica a linfocitos B principalmente, ¿no? 97%. Ocasionalmente a linfocitos T, 3%. Eso ya más adelante se va identificando a través de la inmunohistoquímica, ¿no? Entonces, ya son linfocitos, como decimos, maduros, ¿no? Y lo que va produciendo, lógicamente, por ser, tiene que irse depositando en los ganglios y por eso que se va también aumentando de tamaño estos ganglios, ¿no? La evolución es lenta por ser crónica, progresiva y va infiltrando médula ósea, vaso, hígado, piel, vías urinarias, perdón, vías respiratorias y digestivas, ¿no? Por eso que puede haber más adelante compromiso de cualquiera de esos órganos. La edad, también por encima de los 60 años de edad, con características de cronicidad. Se dice de que hay un 10 o 15% pueden entrar en remisión espontánea por el efecto de la vigilancia inmunológica que pueda tener el paciente, ¿no? Entonces, transitoriamente se puede encontrar y efectivamente, ¿no? Paciente que dicen, he tenido pequeños ganglios por un periodo y después de unos meses me han desaparecido, ¿no? Entonces, es probable que por ahí ha habido una
remisión espontánea y que de nuevo, después, más adelante empiezan a producirse nuevos episodios, ¿no? Entonces, predominio masculino sobre mujeres, 2/1. Las radiaciones son pocas, no han estado en relación mayormente. Y la enfermedad es asintomática en la mayor parte de veces en el momento del diagnóstico, ¿no? Citogenética. Se encuentran alteraciones citogenéticas como las hiperdiploidías con cromosoma 47, ¿no? Las craniopaciones 12-14 también, que es típico para la leucemia linfática crónica, o la trisomía 12. Entonces, estar pendiente de eso, buscar también el linaje del tipo de células, si son células B o T, en la inmunohistoquímica de células B, miren, CD5 positivo, CD23 también positivo, y más bien la ciclina D1 sale negativo. Eso es para hacer diferencia justamente con lo que decíamos, con un tipo de linfoma, ¿no? Que tiene ciclina D1 positivo. Por eso que en los últimos años, en las últimas clasificaciones, se están tratando de poner a la leucemia linfática crónica dentro del grupo de los linfomas. Posiblemente en la segunda reunión van a esclarecer muy bien eso. Entonces, la clínica depende de estadio. Por ejemplo, en los asintomáticos, en estadios iniciales, en estadio 0 o 1. Si hay hemorragias con crecimiento de hígado vaso, adenopatías o anemia, cualquiera de esas en los estadios más avanzados, ¿no? O sea, en los estadios 3 o 4. Entonces, las adenopatías van a estar crecidas por sobrecrecimiento o sobreproducción de leucocitos, más de 50.000, ¿no? Y los linfocitos en mayor proporción, 90% de linfocitos maduros. Nuevamente, la lámina periférica es típica, ¿no? Un paciente con presencia de linfocitos maduros en más del 50-60% es altamente sugestiva de leucemia linfática crónica. Mira, entonces, ¿cómo son los estadios clínicos? Estadio 0, también se lo conoce así, cuando hay solamente aumento de linfocitos absolutos, o sea, en el hemograma. Normalmente sabemos que los linfocitos van de 1500 a un promedio de 3000, ¿no? 3000, 3500. En este caso, cuando pasan de 15000, sin ninguna otra alteración, sin anemia, sin plaquetas bajas, sin hígado ni vaso crecido, entonces es estadio 0. Estadio 1, cuando tenemos la cantidad de linfocitos por encima de 15.000, y aparte ya empiezan a salir las adenopatías. El estadio 2, con linfocitos más de 15.000, más crecimiento de hígado o vaso. El estadio 3, linfocitos más de 15.000, con presencia de anemia. Es un dato importante. Con anemia, mira, linfocitos más de 15.000 y anemia, por más de que no presenten nódulos, ni hígado, ni vaso crecido, ya estadio 3. Y la otra condición, linfocitos más de 15.000, más plaquetas bajas, con o sin anemia, con o sin visceromegalia, pero solamente linfocitos, ¿no? Elevados y plaquetas bajas, es estadio 4. Las complicaciones de la leucemia linfoblástica crónica, ya dijimos, básicamente la anemia, trombocitopenia,
dependiendo del estadio en que se encuentre. Podemos encontrar hipogamaglobulinemia en 2/3 partes del paciente y lógicamente eso va a implicar de que el paciente va a estar con infecciones resistentes, ¿no? Sobre todo por problemas neumónicos o problemas gastrointestinales que pueden llegar muchas veces a problemas sépticos, porque esa cantidad de leucocitos paradójicamente son poco activos, ¿no? Son displásicos, no cumplen su función inmunológica. También en algunas ocasiones están asociados a anemia hemolítica autoinmune o PTI, ¿no? El síndrome de Evans, hasta en un 30% es encontrado, y por el cual se utiliza como un tratamiento complementario corticoides para mejorar ya sea la anemia hemolítica o el PTI. Tratamiento, pacientes con estadio 0 o 1, simplemente observación. No requieren tratamiento y los pacientes miren tienen un tiempo de sobrevida de promedio de 10 años sin ningún tipo de tratamiento. Cuando pasan estadios 2 y 3 hasta 4, 5, hasta el 4, ¿no? Actualmente ha salido el ibrutinib asociado al rituximab. El rituximab porque vienen del estirpe B, ¿no? Cuando la leucemia linfática crónica tiene CD20, ¿no? Que nos está diciendo que es estirpe B. Entonces ahí actúa muy bien el rituximab. Y el ibrutinib es una terapia dirigida, ¿sabían? Que va directamente a la célula que está comprometida cromosómicamente. Esas son las dos terapias actualizadas. Anteriormente se utilizaba clorambucil. Por muchos años se ha utilizado, pero simplemente era con la condición de bajar la cantidad de linfocitos, ¿no? Actualmente, repito, el ibrutinib es una terapia dirigida de manera que no hay mayor reacción colateral. Van dirigidos a la célula tumoral. En cambio, los otros quimioterápicos, además de eliminar células tumorales, eliminan células colindantes, ¿no? de la zona. Y por eso se producen todas las complicaciones que algunas veces son mortales, ¿no? Sepsis o hemorragias masivas. Bendamustine es otro producto que actualmente estamos en estudio y que están utilizándose en este tipo de enfermedades crónicas. Con un tiempo de sobrevida hasta de 10 años, aún estando en estadios 2, 3 o 4. Entonces, como ustedes verán, en las linfoproliferativas, perdón, en las mieloproliferativas crónicas, como la policitemia, trombocitosis esencial, leucemia mieloide crónica, mielofibrosis agonogénica y en la leucemia linfática crónica, tenemos un buen arsenal de medicamentos actualizados y con muy buena opción de poder mejorar las condiciones de vida del paciente. Me parece que es la última. Sí, la última. Preguntas finales, chicos. ¿Todo bien? Sí, Sí, doctor, todo doctor. claro. Bien, entonces damos por finalizada esta reunión y el lunes ya empiezan con las leucemias agudas. ¿Ya? Dígame, el conversatorio clínico patológico 2 ya los tienen, ¿verdad? La señora Dori me dijo que ya lo habían pasado. Sí, doctor, ya lo tenemos. Ya. Los 3 compañeros que se propusieron también ya lo tienen. Sí, doctor. Ya. Entonces, Andrea, vamos a coordinar qué hacemos para recuperar algunas clases que nos han dictado, ¿eh? Ahora voy a elaborar y después te lo envío. Y el conversatorio tiene que ser martes
salvo que haya alguna producción especial, pero el martes, para el martes está indicado. ¿Sí? Sí, doctor. Bien, listo. Ya pues, nos comunicamos entonces. Pasen buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, No, doctor. no se olvide, ya, no te Hasta olvides luego, mandar doctor. la Gracias. Muy amable. buenas noches. Permiso.